Freddy Krueger, el maestro de las pesadillas, es sin duda uno de los personajes más emblemáticos e importantes del cine de terror slasher, y creo que todos lo saben, es mi absoluto favorito en este género. Durante la corrida de los enfrentamientos contra Freddy, los protagonistas tuvieron 6 batallas en contra del amo de las pesadillas, siendo la última la que será en la película subtitulada La muerte de Freddy, donde se explica a fondo el origen de sus poderes y se ejecuta una forma de matarlo de manera definitiva. Pero tras eso llegó algo llamativo, un nuevo proyecto llamado Una nueva pesadilla de Wes Craven, una película que ocurre entre comillas en el mundo real, donde el fanatismo y miedo de los fans hacia Freddy lo han hecho encarnarse en una especie de tulpa que intenta aferrarse a nuestra realidad. Una premisa muy interesante, pero que no tuvo éxito. Pero para recordar aquellos tiempos tan hermosos donde en las películas de terror había sangre y tetas de fuera, vamos a ver algunas de las curiosidades de esta última aventura con Freddy. Como sabemos, por desgracia la franquicia entró en declive muy rápidamente y para las últimas entregas la forma de matar de Freddy, más que ser oscura y aterradora, se habían vuelto ejecuciones sarcásticas en escenas semicómicas, lo cual fue tanto culpa de Craven como de New Line Cinema. De Craven porque en un momento se desentendió de la franquicia y cuando quiso volver, bueno, New Line Cinema hizo de las suyas y desescuchó sus ideas. Pero bueno, para esta película se intentó corregir ese detalle y el guión era mucho más oscuro que las últimas entregas. Freddy mataba de forma sangrienta y no de broma para tratar de recuperar el tono de terror. El título original de esta película era de hecho Una pesadilla en la calle Elm 7, Ascensión. La idea de Craven siempre fue tomar como base únicamente la primera y la tercera película para así tratar de regresarle el lustre, y como parte de eso se dio cuenta de que ponerle un 7 no era la mejor idea porque números tan grandes en una película se asocian con baja calidad, y es por eso que terminó llamándose La nueva pesadilla. Para esta película Heather Langerman y Robert Englund se interpretan a sí mismos, y esto es muy llamativo ya que Freddy mata a Robert Englund, el actor que le da vida, y curiosamente esta fue una de las pocas veces que vimos a Robert sin su maquillaje de Freddy en una de las películas. Para esta película querían que Freddy se viera mucho más intimidante y diera más miedo. Para esto quisieron modificar su aspecto e incluso se pensó en quitarle el suéter de Navidad clásico y el sombrero. Al final no lo hicieron ya que eso era emblemático de Freddy, pero como recompensa le pusieron un abrigo oscuro para hacerlo ver más intimidante, y también modificaron su guante ya que ahora no era un guante de jardinería, sino un guante con navajas que hacían referencias a hueso y era mucho más intimidante. También se modificó el rostro de Freddy, que ya tenía quemadas más marcadas y no el rostro de pizza que en las películas pasadas. Robert Englund aceptó regresar para esta película, diciendo que sería la última vez que iba a interpretar al personaje, pues estaba cansado de haberse quedado estancado en solo ser Freddy Krueger. Pero al final obviamente eso no fue así. Como todos, Robert tiene precio y aceptó regresar para una última batalla en contra de Jason en la película de Freddy contra Jason del año 2003. Como parte del regreso de la mayoría de la gente conocida relacionada a la franquicia, Wes Craven quería contratar a Johnny Depp para que se interpretara a sí mismo. Aquí, en caso de que no lo sepan, Johnny Depp tuvo su debut como actor justamente para la primera película de Pesadilla en la calle del infierno. Lo curioso es que Wes Craven admitió que ni siquiera llamó a Depp porque pensó que él no iba a aceptar. En aquella época Johnny era un actor que cobraba varios millones de dólares por aparición y bueno, asumió que ya no iba a querer participar en una película serie B, por la cual solo podían pagarle unos miles de dólares. Pero oh la ironía, Craven contó que de hecho en una ocasión
Johnny le reprochó el no haberlo llamado para esta película porque quería aparecer, y cuando Craven se explicó, Johnny le dijo que él nunca va a olvidar todo lo que le debe a Freddy y a Wes Craven, ya que su carrera se lanzó gracias a ellos, y que si se lo hubieran pedido, él hubiera aceptado trabajar por cualquier salario, incluso en un papel protagónico. Miko Hughes, el actor que interpreta al pequeño Dylan Porter, solo tenía 8 años de edad en aquel entonces, pero increíblemente ya tenía un currículum bastante considerable como actor. El niño debutó un par de años antes en la película de Cementerio de Mascotas de Stephen King. Después estuvo con Arnold Schwarzenegger en la película de un detective en el kinder. Apareció por un par de años en la famosa serie de Full House. Y aquí es el niño que tiene que enfrentarse al verdadero Freddy. A lo largo de la trama, en el mundo real de la película, suceden 2 terremotos bastante importantes. Esto en la trama obviamente no se explica bien, pero queda bastante claro que estos terremotos coinciden con la llegada del verdadero y más demoníaco Freddy al mundo real, simbolizando una especie de ruptura en la realidad. Bueno, esto tiene una curiosidad muy llamativa e incluso algunos dirían siniestra, y es que el 17 de enero de 1994 tuvo lugar el terremoto de Northridge en Los Ángeles, justo mientras estaban grabando una de las escenas relacionadas a terremotos por la película. O sea, esta película estaba grabando una escena de un terremoto y la ironía de la vida decidió que justamente en ese momento un terremoto real sucediera. Esto a la larga fue beneficioso, ya que permitió que el equipo de producción pudiera poner escenas de los daños reales causados por el terremoto en el set. Cuando muestran paredes cuarteadas por el terremoto, son los daños del terremoto real, y para algunos es bastante escalofriante, ya que parecería que Freddy existiera de alguna manera y nos lo quiso demostrar con ese terremoto. La película se rodó con un presupuesto de $8 millones, un presupuesto aceptable para una película de terror de la época, aunque otras películas pasadas de Freddy ya habían usado más dinero. El caso del asunto es que este presupuesto era no tan alto, ya que todos los regresos de Wes Craven y los demás actores y demás hicieron que New Line Cinema pensara que esta película iba a ser un total éxito, cuando menos para la nostalgia, y que iban a juntar dinero a manos llenas, y por eso dieron un presupuesto medio, asumiendo que poca inversión es igual a muchas ganancias. Pero aprendieron por la mala que eso no va de la mano, al menos no siempre. La película debutó en su primer fin de semana con solo $6 millones. En total, en Estados Unidos solo recaudó $18 millones, y a nivel internacional a duras penas alcanzó los $2 millones, es decir, solo obtuvo $20 millones, incluso menos que Pesadilla 5, que había juntado $22 millones en total. Y lamentablemente la película no solo fue un fracaso económico, sino también crítico, ya que la mayoría de los críticos la destrozaron. En el mejor de los casos la tacharon de olvidable, aunque cuando menos logró recuperar un poco de inversión en el formato casero, pero bueno, a la película no le fue bien, eso está claro. Hay una escena en la que el propio Wes Craven recibe a la actriz Heather Langenkamp en su propia casa, y ahí sucede un cameo muy llamativo, que solo los mayores fans del director podrán reconocer. Este es un cameo de un objeto que se trata nada más y nada menos que del premio de la crítica internacional que le fue dado a Wes Craven en 1997 en el Festival Stiges por su película De las colinas tienen ojos. Él la puso frente a la cámara para presumírnosla a todos los que fuimos al cine. Algo poco modesto, pero fue un detalle bastante bueno. Al principio de la película se dice que la actriz Heather Langenkamp, dentro del mundo real de esta situación, está lidiando con un acosador que es un fanático loco de las películas de Pesadilla en la calle del infierno.
Y de hecho y tristemente esto no era falso, al menos no del todo. En aquella época la actriz confesó que estaba siendo acosada por un fan loco que estaba bastante molesto por la cancelación de The Ten of House. Y de hecho años después, para el documental Nunca dormirás de nuevo, Calle del Infierno, El legado, la actriz confesó que ese acosador fue bastante peligroso, ya que incluso intentó introducirse a su casa, por lo cual ella tuvo que mudarse de Londres por 5 meses temiendo por su vida. Como recuerdan, el pequeño niño Dylan era defendido en sus sueños por un T-Rex pequeño de peluche que se enfrentaba a Freddy, pero que era destruido por el amo de las pesadillas cuando éste se llevaba al niño. Al final, el fiel peluche es reparado y se queda como el guardián de Dylan. Bueno, Wes Craven confesó que se llevó el peluche del estudio y se lo dio a su pequeño hijo. Incluso dice que el peluche le gustó bastante y lo usó para jugar hasta que ya era un tanto adolescente. Y al momento de filmarse el documental acerca de las películas de Freddy, él decía que el peluche todavía estaba en su casa, en su poder. Yo quisiera tener ese peluche. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Díganme qué recuerdos tienen de esta película. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó, denle like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.